Hay algo que está pasando hoy. Cada vez más personas usan inteligencia artificial, pero muy pocas entienden realmente cómo usarla sin perder su esencia. Y entonces aparece esta pregunta incómoda. ¿La IA nos está haciendo más creativos o más dependientes? Bienvenidos a Hablemos con Magia Junior, un espacio donde no romantizamos la tecnología. La cuestionamos, la entendemos y la usamos con intención. Hoy vamos a hablar de algo que incomoda, pero que necesitamos entender. La relación entre inteligencia artificial y creatividad. Y para hablar de esto, me acompaña alguien que no solo entiende la tecnología, sino que también entiende a las personas detrás de ella. Marely Hurtado es licenciada en nutrición, especialista en psicoterapia familiar y una apasionada docente de primaria, inglés y Media Lab. Más allá de sus múltiples roles, es una verdadera mamá águila, cercana, creativa y profundamente comprometida con el desarrollo integral de sus estudiantes. Su forma de enseñar combina conocimiento, intuición, corazón, convirtiendo cada experiencia de aprendizaje significativo y humano. Marely, buenos días, ¿cómo estás? Hola Aldo, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué gusto poder compartir aquí el día de hoy. Me da gusto también que estés aquí en este espacio. Marely, en primer lugar, dinos en tus propias palabras, para ti, ¿qué es la inteligencia artificial? Híjole, la inteligencia artificial es un campo muy grande de la tecnología que se encarga principalmente del desarrollo de tareas basadas en la inteligencia humana. Eso es como yo podría definirlo. ¿Y qué crees que la inteligencia artificial viene a potencializar nuestra creatividad o a reemplazarla? Considero que principalmente tendríamos que hablar de la relación inteligencia-creatividad, hablando en términos no de reemplazo, sino de una transformación. Porque para poder cambiar qué significa ser creativo, necesitamos entender el cómo se produce la creatividad. Deberíamos entender la inteligencia artificial como una herramienta y la creatividad como la intención de. Y eso es como lo que tú has estado como llevando a cabo, ¿no? Aplicando esa creatividad, pero con la inteligencia artificial. Sí, se busca en el campo educativo hacer uso de esta inteligencia para potenciar las habilidades de los alumnos. Y creo que a veces es lo complicado, como que aplicarlo de una manera positiva y que no simplemente sea como esta parte de diversión, ¿no? Sí, exactamente. Esa parte es muy compleja, sobre todo aterrizarla con los alumnos, porque están acostumbrados hasta ahorita que el uso de la inteligencia y de la tecnología es precisamente enfocado a la parte dinámica únicamente. Entonces tenemos que cambiar ese chip en donde el alumno conceptualice la inteligencia artificial como la herramienta que le va a potencializar sus habilidades y sus aptitudes en un enfoque académico, no nada más lúdico. Y creo que esta narrativa es muy fuerte allá afuera, ¿no? De vamos a divertirnos, vamos a usarla para crear el meme, para crear Claro. la imagen, y que muchas veces no sabemos cómo va a ir más allá. Y creo que ya como que focalizamos mucho que la inteligencia es creativa por sí sola, cuando se necesita una persona atrás. Sí, claro. Sí, yo creo que es muy importante no dejar de lado que para poder hacer el uso correcto y adecuado de la inteligencia artificial, no tenemos que dejar de lado nuestras habilidades humanas. O sea, creo que esa es la parte principal que redefine todo esto. El tener muy claro cuál es el objetivo al que queremos llegar. Si no tenemos bien claro cuál es nuestro punto de partida y el punto de meta, entonces ahí es donde podemos perdernos en el camino, ¿no? Y entonces entra esta parte en donde tú dices, se convierte más como en la parte chusca, en la parte graciosa, y dejamos de lado todo el campo inmenso que tiene la inteligencia artificial, siempre y cuando esté guiada precisamente por la habilidad humana. Y regresándome un poquito, ¿para ti qué es la creatividad? Si nos fuéramos específicamente a lo que define, por ejemplo, la RAE, podríamos hablar que es como la facultad de crear, ¿no? Y si nos vamos como más etimológicamente, tendríamos que entender que la creatividad parte del significado de hacer, de engendrar, de crear. Y entonces podríamos definirla, o yo la definiría como el proceso de producir algo nuevo que a su vez sea útil. Y creo que eso es muchas veces lo que se aplica dentro de la inteligencia artificial, que también nos ayuda a crear, pero también organiza la información, ¿no? Uh-huh, sí, claro. En el sentido humano, la inteligencia no crea,
Sin embargo, sí nos hace como tú lo comentas, una reorganización de la información, y esto nos va a permitir ampliar el conocimiento y ampliar también nuestras posibilidades del alcance al que queremos llegar. Porque a lo mejor nosotros tenemos mucha información y de pronto nos sobrepasa. No sabemos de qué manera enfocarlo, de qué manera acomodar toda esta información, todos estos datos, y entonces ahí es donde la inteligencia artificial nos permite transformarla de una manera compleja, a modo que los resultados obtenidos sean combinaciones nuevas que por sí solos nosotros quizás no habríamos podido alcanzar. Y creo que es ahí donde tenemos esta herramienta, que los docentes, que el estudiante va a tener que aplicar y que ya no nos podemos quedar como atrás. Claro, tenemos que estar creciendo a la par que la tecnología. Y ahí es donde te preguntaría, ¿cuál es esta diferencia entre generar y crear? Ok, la diferencia sería que el punto número 1, para partir, tendría que ser la creación. Para poder generar algo, tendríamos que primero haber creado, que es iniciar de cero algo, partir de una idea y tener un punto a donde queremos llegar para lograr ese objetivo. Y el generar sería obviamente la replicación de este producto. Y creo que aquí hay lo clave que me acabas de decir. O sea, la IA no es el cerebro. Simplemente nos ayuda a utilizar esta herramienta para acelerar procesos. Y entonces yo te tengo una pregunta. ¿Cómo puede alguien sin IA, sin perder su voz? ¿Cómo podemos hacer que no sea la voz de la IA, sino nosotros mismos? Ok. Considero que el punto clave es el estilo personal. No pierdes la voz al usar la IA, sino más bien por darle sumo control y dejar que la IA decida por ti. Cuando una persona tiene bien claro cuál es su estilo, cuál es su identidad, no lo dejas de lado. Haces uso de la IA para potenciar eso. En cambio, cuando no tienes bien claro o bien definido cuál es tu estilo, cuál es tu diseño como persona y como tu proyecto de trabajo, creo que sí se puede perder, ¿no? Se diluye en este proceso de inteligencia artificial, en donde si tú dejas que se consuma en extremo, podemos quizás perdernos, ¿no?, en ese proceso. Y entonces no estás tú guiando el proceso del uso de la inteligencia artificial, sino más bien la inteligencia te está consumiendo a ti. Ok, y ahí es cuando tengo una duda. ¿Qué pasa cuando le delegamos toda la responsabilidad a la inteligencia artificial? Pues podría decir que volvemos a lo mismo, ¿no? Pierdes como el sentido y tu estilo en esa parte. Y al final de cuentas, lo comentábamos a un inicio, la inteligencia artificial requiere de una base, de un sustento, como tal de inteligencia, pero humana. Esa parte no la va a sustituir jamás. Bueno, al menos es mi concepto, mi consideración. No puede, por más tecnológica, por más nueva que sea la inteligencia, nunca va a sustituir al ser humano, porque el humano le imprime sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias de vida. Y esto cuando uno no lo tiene bien claro y no lo aborda de la manera adecuada, sí se puede diluir en este proceso del uso de inteligencia. Entonces, cuando se sobrepasa el uso o quizás no se tiene bien claro cuál es el objetivo del por qué estar usando inteligencia artificial, ahí entonces sí podemos perder todo este trasfondo y todo este sustento por el cual se tiene que utilizar como herramienta. ¿Y eso cómo tú lo aplicas dentro del salón de clases? Se busca siempre potenciar las habilidades del alumno y también no solo del alumno. Yo creo que el docente imprime mucho de sí mismo en este uso de inteligencia artificial para mejorar no solo la enseñanza o el aprendizaje en el alumno, también potencializa mucho la relación entre ambos, porque cierto es que cada alumno tiene una necesidad muy específica de aprendizaje, de acompañamiento, y entonces cuando un docente hace uso de esta inteligencia artificial de la manera adecuada, permite precisamente crear todo un bagaje de aprendizaje y de relaciones positivas dentro del aula, no solamente en el objetivo de lograr un proyecto como tal, sino en la relación que se da en el día a día docente-alumno. Y cuéntame, aplicando la inteligencia artificial, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ha sido muy complejo, por lo que comentábamos. Los alumnos entienden la inteligencia artificial como la parte únicamente de juego.
Entonces, cuando los llevas o los forzas de alguna manera a entender este proceso en donde los beneficia para potenciar la parte académica, no les encanta tanto. Entonces, simplemente el uso de ChatGPT, los alumnos lo entienden como, le voy a preguntar a ChatGPT para que me resuelva. Y ya, hasta ahí se queda. Entonces, se ha estado trabajando mucho con ellos esta parte en el, mira, sí puedes hacer uso de, pero tienes que tener bien claro cuál es tu objetivo. Tienes que partir de esto, tienes que partir del otro. Y entonces ahí es donde se vuelve a retomar esta parte como muy cognitiva en los alumnos, en donde tienen que pensar para qué van a hacer el uso de la IA. No nada más escribir por escribir y esperar que la inteligencia me resuelva todo, que es como hasta ahorita el pensamiento más grande que hay en los alumnos, ¿no? Yo le pregunto para que me resuelva y hasta ahí me quedo, no me esfuerzo de más. Entonces, sí hemos estado batallando mucho dentro del aula en esta parte en la que ellos están conceptualizando el uso de inteligencia artificial o de tecnología en general como una respuesta rápida y muy sencilla a mis problemas en el día a día, sin realmente darse el esfuerzo y entender la problemática que a lo mejor no solamente me aborda el día de hoy, me va a abordar el día de mañana y en un futuro. Creo que esa es una de las desventajas de la inteligencia artificial con la que nos estamos enfrentando el día de hoy. Los alumnos se están quedando nada más con el resuelvo el ahorita y no pienso en el mañana, cuando realmente tenemos todavía un futuro muy enorme en donde se nos va a ampliar todavía mucho más el panorama y esa inteligencia artificial también se va a quedar corta en algún momento. Entonces, no están entendiendo que el día de mañana va a cambiar también incluso esa inteligencia artificial. Tiene que evolucionar y nosotros junto con ella. Y creo que esa es la parte más complicada, ¿no? De que esto no es simplemente algo estático, sino, diría Zygmunt Bauman, es muy líquido, rápido, instantáneo, y que tal vez lo que aprendieron ahorita, en 2 días ya hubo un cambio en la plataforma y es completamente diferente. Sí, exacto. Yo creo que sí es como muy superfluo en el sentido de, como tú dices, lo que nos sirve ahorita quizás no me sirva mañana. Lo contrastamos entre generaciones simplemente. Platicándolo con coordinaciones o con otros docentes, se hacía este contraste precisamente en donde la educación que nosotros tuvimos es muy distinta a la que tienen los alumnos el día de hoy. Y será mucho más distinta que los alumnos que vengan en otras generaciones. Entonces, toda evolución tiene que ir a la par precisamente. ¿Y qué habilidades tendría que aprender entonces estos nuevos estudiantes? Yo creo que las habilidades las tienen porque son natas del ser humano, desde mi perspectiva. El objetivo más bien sería potenciarlas y tener muy claro siempre cuál es el objetivo al que se quiere lograr o al que se quiere alcanzar, porque de esta manera entonces puedes tener tú muy claro el panorama y solamente buscar las herramientas que hay en el medio para poder llegar a. No es tanto que desarrolles algo de cero. Yo creo que la habilidad del aprendizaje, de la transformación, todo ser humano la tiene. El objetivo más bien sería, ¿qué necesitas para llegar a ello? Y ahí creo que esa es como la parte importante de la enseñanza, ¿no? De cómo irlo construyendo paulatinamente para que tú puedas replicarlo o puedas aplicarlo. Y ahí yo te preguntaría, ¿qué es esta diferenciación entre la persona que utiliza inteligencia artificial y una que aún no la aplica? La diferencia considero que sería, evidentemente, el resultado final. Quien usa la inteligencia artificial de modo adecuado, por ende, estará o tendrá más facilidad de tener una respuesta mejor lograda. No estoy diciendo que quien no la usa no lo puede alcanzar, sí, pero obviamente requerirá otros medios o tendrá que buscar la manera de alcanzarlo. Sin embargo, la inteligencia artificial precisamente, como lo comentábamos, perfecciona o de alguna manera nos ayuda a puntualizar más toda la información, todos los datos, todo el bagaje con el que contamos para poder lograr el objetivo final. Quien no lo tiene tendrá que hacer uso de otros medios u otros recursos humanos para poder llegar a. El resultado quizás no sea el mismo, puede ser similar, sí, pero el proceso es el que cambia. Y ahí yo tengo como una duda.
más también un cuestionamiento. ¿Dónde está el límite entre ese apoyo como la inteligencia artificial y la dependencia a usar la inteligencia artificial? Híjole, para mí sería muy claro que el límite, yo puedo entenderlo como la línea delgada que lo divide, para mí sería la ética y el profesionalismo. Yo creo que es uno de los pilares que tiene que marcar el uso de la inteligencia artificial. Cuando haces sobreuso puedes dejar que esa inteligencia artificial se convierta en tu voz. Y entonces esa voz, como lo comentábamos hace rato, se va perdiendo. Cuando tú utilizas la inteligencia artificial de modo ético, de modo profesional, en donde únicamente es esa herramienta que te va a potenciar a ti el uso de la información que ya tienes para discernirla de una mejor manera, entonces es cuando estás dentro de los límites precisamente, en donde no te pierdes como persona, en donde no pierdes esa parte profesional, educativa, en donde te mantienes dentro del margen precisamente. ¿Y qué implicaciones éticas se tiene que usar en la inteligencia artificial? Yo considero que es muy importante siempre, quizás porque de alguna manera yo así me formé, pero la parte del poder referenciar siempre la información, del poder darle su lugar a cada dato, a cada número, a cada información obtenida, yo creo que es la clave. El no hacer querer propia la voz de otros es como, para mí, el punto clave dentro de todo esto. ¿Y qué no deberíamos de hacer con la inteligencia artificial? Permitir que nos sobrepase. Estamos rodeados de tecnología. Yo creo que todos, si no es que la mayoría, nos levantamos y nos acostamos con tecnología. Está en nuestro día a día, en prácticamente las 24 horas. Y entonces, aprender a separar precisamente en qué soy yo como humano y qué no debo de perder de mí para que esta tecnología no me sobrepase, ¿no? No sé, puedo hacer una referencia como chusca, quizás como de mi infancia. Yo creo que muchos conocemos o crecimos con la caricatura de los supersónicos y entonces veíamos en ese entonces, ¿no? Así como wow, ¿cuándo van a poder volar los coches? ¿Cuándo va a haber pantallas flotantes? Y el día de hoy, muchas de estas cosas que veíamos en aquel entonces, hoy son una realidad. Y entonces veíamos cómo la forma de vida en esa caricatura estaba inmersa en la tecnología. Entonces yo creo que es parte de el no irnos de lleno en esa tecnología, sino más bien nosotros ser siempre quien la encauce. No dejar que nos sobrepase, sino más bien nosotros hacer el uso para el objetivo humano que queremos tener o que deberíamos tener siempre muy claro. Y es ahí donde yo te preguntaría también, si alguien está usando hoy en día la inteligencia artificial, ¿qué prácticas debería de cuidar? En definitiva, la responsabilidad del objetivo claro al que se quiere lograr. Yo creo que es muy importante el uso de las herramientas de los dispositivos y en definitiva también el salvaguardar la identidad personal, tanto propia como de los demás. Si bien sabemos, hoy en día la inteligencia artificial nos permite hacer un montón de ajustes, no solamente en información, también en contenido audiovisual. Entonces, yo creo que es muy importante respetar siempre o tener muy claro como esta corresponsabilidad que hay en la sociedad o que debería de haber en la sociedad, para con nosotros y para con los demás. Porque no solo se trata de lo que puedes hacer, sino de lo que decides hacer con las cosas. Y creo que ahí entra como esta parte ética. Sí, claro. Cómo vamos a aplicarlo de una manera positiva, asertiva, pero principalmente viendo cómo pueden resolver nuestras situaciones de la vida cotidiana. Ahí también creo que el problema no es la inteligencia artificial, sino cómo la usamos. O sea, si como personas, cómo llevamos a cabo esas actividades. Porque la IA no nos reemplaza, la IA simplemente nos ayuda a potencializar nuestra creatividad. Y para ir cerrando, y que me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido estos proyectos en donde has utilizado la inteligencia artificial? En algunos de los productos hemos realizado, por ejemplo, videos con stop motion. Hemos utilizado
imágenes en donde por medio de uso de aplicaciones se hace una imagen tridimensional. Entonces, sí hemos realizado productos en donde el alumno puede conceptualizar o puede aterrizar más el aprendizaje y lo puede llevar a una experiencia más representativa para él, porque de esa manera también él no solo aprende, también construye, crea y puede compartirlo y replicarlo con estudiantes o incluso en casa. Y entonces eso refuerza el aprendizaje, lo incrementa y lo construye de una manera más significativa. Y antes de usar la IA, ¿qué tenemos que preguntarnos? Yo creo que para poder usar la IA primero tiene que estar muy claro qué queremos hacer. Si no definimos cuál es el objetivo, cuál es la meta, no podríamos decidir cuál es el proceso. Y eso en definitiva la IA no nos lo va a resolver. Tenemos que tenerlo claro nosotros. Para poder hacer el uso de la herramienta, primero tengo que saber qué es lo que quiero hacer. Y entonces para poder llegar a ese objetivo, tendríamos que decidir qué merezco hacer con la información que tengo y de qué manera puedo sacarle el provecho máximo para poder llegar ahí. Pues ante todo, muchas gracias, Mariely, por tanta información. Creo que el aplicarlo dentro de la educación es una de las primeras bases para el futuro de todos estos niños, niñas y adolescentes que vienen. Y por tu tiempo, muchísimas gracias por venir a participar con nosotros. No, al contrario, un gusto que me hayan hecho la propuesta y un gusto poder estar aquí con ustedes. Y antes de usar la IA, pregúntate, ¿esto está ampliando mi pensamiento o lo está sustituyendo? Porque al final, la herramienta no define el resultado, lo define la persona que lo usa. Esto es todo. Esto fue Hablemos con Magia Junior. Nos vemos en el siguiente capítulo.